Hola, buenas tardes. Otra vez de nuevo estamos aquí en esta ventana que hemos abierto pues con una nueva sección que la hemos llamado Conversando con. Vamos a ver, bueno, buenas tardes. Ya vais entrando. Espero que os guste lo que vamos a hablar esta tarde, que creemos que es un tema muy interesante y que está muy en boga. Así es que vamos a hablar de la microbiota con la doctora Laura Isabel Arranz, eh, que bueno, pues ella es farmacéutica y bueno, además es dietista, nutricionista y, y bueno, pues también es profesora en la Universidad de Barcelona, tiene escritas varias publicaciones. Bueno, estoy viendo que este directo de hoy, bueno, pues va a tener muchos seguidores y la verdad es que es muy interesante. Pues en nada vamos a hablar con ella. Ya sabéis que el intestino es el denominado el segundo cerebro y es muy interesante, ¿no? Entonces, también se dice, aquí en España hay un refrán que dice que la salud entra por la boca y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Así es que es importantísimo el tener una buena alimentación y cuidarse. Bueno, voy saludando a todos los que os vais uniendo a, a este directo de hoy y, y bueno, pues esperamos que os agrade. A nosotros nos parece un tema apasionante y el hablar de la microbiota y bueno, también cómo cuidarla, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor haciendo pequeñas rutinas. Ahora la doctora Ranz nos contará un poco, bueno, pues cómo hacerlo, bueno, pues a través de la alimentación, pues tener una mejor calidad de vida. Bueno, un Sí, placer. sí, y Estaba bueno, haciendo un poquito de introducción, te estaba presentando y estaba haciendo muy un bien. poquito de introducción porque la verdad es que ha desatado mucha curiosidad este directo, porque la verdad es que se habla mucho ahora últimamente de la microbiota y bueno, yo creo que es interesante. Bueno, a nosotros nos parecía interesante el charlar esta tarde contigo. Ya he hecho bueno, pues tu presentación, he dicho que eres farmacéutica, eres nutricionista y dietista y que además eres profesora en la Universidad de Barcelona y que además tienes varias publicaciones editadas. Ya hemos visto que también recientemente has publicado un artículo en un periódico, también hablando de nutrición y demás. O sea que Sí, bueno, es un sí. lujo tenerte a Bueno, ti hoy aquí. bueno, gracias, gracias. Nada, yo encantada, la verdad, de compartir este ratito y este tema que, como dices, es interesantísimo, es apasionante. Así que, bueno, que aún ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es la microbiota? La pregunta del sí que está millón, muy ¿qué es la claro. microbiota? Una pregunta del... Sí, 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 sí. Realmente, eh, la microbiota es todo un conjunto de microorganismos, bacterias, algunas levaduras, hongos, algunos virus, bueno, microorganismos que viven con nosotros y bueno, y que además viven con nosotros por un efecto de simbiosis, es decir, de beneficio mutuo, ¿no? Así que nos hemos dado cuenta que además de nuestro propio organismo, nosotros mismos somos pues el hábitat de una serie de organismos muy pequeñitos, microorganismos que también viven con nosotros y en nosotros, ¿no? Y eso a día de hoy es como algo muy importante porque nos estamos dando cuenta
de que nuestro propio funcionamiento depende, nuestra propia salud depende de esos microorganismos, ¿no? Así que es un concepto muy potente y que a día de hoy ya sí o sí tenemos que tener en cuenta. Y microbiota es genérico y hace referencia a todo nuestro cuerpo, porque en muchas zonas de nuestro cuerpo tenemos esos microorganismos que conviven con nosotros, pero especialmente el foco más importante es la microbiota intestinal, porque allí es donde hay más cantidad de estos microorganismos, especialmente en el intestino grueso, y ahí estamos viendo que, bueno, que realmente están haciendo una cantidad de funciones que hace unos años, no muchos, pues no pensábamos que esto era tan importante, ¿no? Así que a día de hoy microbiota, pues bueno, es un concepto que a nivel médico, pues cada vez lo vamos a ir viendo más relacionado con cosas muy distintas que no imaginábamos, ¿no? O sea que entonces, según nos dices, todo nuestro organismo está la microbiota presente, pero hay más concentración en el intestino grueso. ¿Pero eso es por algún motivo en especial? ¿Por algo? Bueno, el por qué no lo sabemos. Al final estamos conformados de esta manera, ¿no? Hay población de microbiota pues en nuestra piel, en nuestras mucosas, desde la boca, la nariz, ¿no? Todo en nuestro tracto digestivo, todo, pero también en el intestino delgado un poquito, pero sobre todo en el intestino grueso. Y el por qué no lo sabemos, pero sí que a día de hoy se sabe que esa microbiota intestinal está directamente relacionada con el cerebro. Sí. Es el eje que se llama, pues, el eje intestino-cerebro o microbiota intestino-cerebro, ¿no? Y esa conexión que se está viendo de la microbiota con el sistema nervioso es lo que realmente, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Pero es lo que realmente está suscitando tanto interés porque, bueno, pues porque estamos viendo que la microbiota está relacionada, pues, por ejemplo, con la depresión, con el Parkinson, con las alteraciones del espectro autista, con enfermedades con la esclerosis múltiple y bueno, y con la epilepsia también se está viendo, ¿no? Ahí que algo hay y eso va a ser a futuro, pues bueno, un ámbito de investigación muy importante porque cuidar esa microbiota es cuidar de nuestra salud, ¿no? O sea, estamos viendo un poquito que esa microbiota es muy importante que esté saludable y ahora vemos si quieres qué quiere decir que la microbiota esté saludable, ¿no? Pero cuidarla porque realmente eso nos favorece a nosotros. Es decir, cuidar a esos microorganismos que viven con nosotros nos ayuda a tener una mejor salud, porque es que están ahí haciendo que absorbamos mejor los nutrientes, están ahí incluso generando algunos nutrientes, nos protegen de que otros microorganismos que son patógenos, que nos pueden ocasionar una enfermedad, protegen, ¿no? Porque ellos están ahí haciendo una barrera y no permiten que los patógenos se adhieran, ¿no? Digamos que no les dejan espacio. Están también actuando a nivel de reforzar nuestro sistema inmunitario, también regulan los procesos inflamatorios y bueno, y luego pues todos estos procesos relacionados con el sistema nervioso que ya no es que se esté viendo en el ámbito de la neurobiología, de la neurofisiología, es muy interesante porque ya no es que el cerebro tenga una acción sobre el intestino, sino que el intestino, con todas esas sustancias que generan la microbiota, actúa sobre el cerebro y sobre el sistema nervioso. Y ahí es donde se está viendo, ¿no? Ese ámbito de cuidar la salud de otra manera, es decir, bueno, esto lo tenemos que cuidar porque si no, si esa microbiota se altera, alteramos pues aspectos incluso de ese sistema nervioso. Así que... Bueno, nosotras teníamos un guión y yo no me quiero salir de ese guión para que quede todo bien clarito y no se nos quede nada en el tintero. A ver, ¿por qué se habla tanto y está tan de moda el hablar de la microbiota actualmente? ¿Por qué se habla tanto? ¿Qué es lo que está haciendo, qué es lo que está provocando que sea tan novedoso y tan así para que se hable tanto? Bueno, realmente un poco es toda esta evidencia científica que cada vez
tenemos en más ámbitos, ¿no? Es decir, la microbiota intestinal se empezó a estudiar pues mucho más relacionada con alteraciones del intestino, pues en el contexto de un síndrome de colon irritable o de enfermedades inflamatorias intestinales. Pero a medida que hemos ido conociendo, ¿no? Y que la ciencia ha ido avanzando y se ha ido viendo que ese papel de esas bacterias y de otros microorganismos que están en el intestino va mucho más allá de lo que os decía un poquito de, bueno, de ayudarnos a absorber nutrientes, de ayudarnos a generar nutrientes, de ayudarnos a protegernos de bacterias que son patógenas, va más allá de eso, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, se ha visto pues que las bacterias intestinales son las principales encargadas de fabricar la serotonina que necesitamos durante el día para sentirnos con energía, con buen estado de ánimo. Y además de la serotonina, otros neurotransmisores que genera esa microbiota y que a través del nervio vago y de las terminaciones nerviosas que conectan ese intestino con el cerebro, pues ese intestino se está comunicando con nuestro sistema nervioso para regular. Cuando pensábamos que el cerebro era el que regulaba todo, sin embargo ahora estamos viendo, por eso se habla de que el intestino es el segundo cerebro y por eso se habla tanto de la microbiota, porque el intestino es el segundo cerebro porque ahí está la microbiota, ¿no? Entonces, en la actualidad se habla tanto porque se está viendo que la microbiota intestinal es importante en la salud intestinal, pero también en todas las patologías crónicas, en las enfermedades cardiovasculares, en las depresiones, ¿no? En el ámbito psicológico y psiquiátrico, en el ámbito de enfermedades relacionadas directamente con el sistema nervioso. Entonces, claro, todo eso está siendo realmente un cambio de paradigma en la medicina. Y a día de hoy, aunque todavía es que nos queda muchísimo por conocer, nos queda mucho recorrido, ¿no? Porque todavía pues no, se desconocen detalles y cómo se podrían tratar ciertas enfermedades a través de la microbiota, pero lo que tenemos claro es que esa microbiota está teniendo un papel importante en nuestra salud y en las enfermedades que padecemos habitualmente, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues por eso realmente la microbiota a día de hoy es, bueno, pues un aspecto clave del que se habla mucho, ya no solo a nivel de divulgación, sino en el ámbito científico médico y cada vez en los congresos, pues también esto está sobre la mesa y cada vez, pues bueno, son más los profesionales de la salud ¿Hay que lo tienen en avances? cuenta. ¿Existe una investigación que está dando resultados, que se está avanzando Sí, en este sí, aspecto? sí que la hay, sí hay investigación. Lo que pasa que la investigación en el ámbito de la microbiota tiene ciertas dificultades. Ya la investigación en general tiene dificultades porque siempre se Sí, le dedica menos recursos de los sí, que se debería, ¿no? sí, lamentablemente. Y sí, lamentablemente. Pero bueno, dentro de todo, sí que es verdad que sí que se está investigando mucho en muchos ámbitos, ¿no? En la epilepsia, por ejemplo, pues bueno, estos días antes del directo, pues bueno, he echado un vistazo, ¿no? A ver qué había y realmente hay estudios muy recientes, revisiones científicas muy recientes que recopilan todos los trabajos que se han hecho y en otros ámbitos también. Entonces sí que se está investigando. Es un ámbito difícil porque al final no deja de ser muy complejo, porque la microbiota es una palabra, pero en realidad a la práctica en el cuerpo es un conjunto de muchísimos microorganismos diferentes que, aunque puede tener características comunes en una microbiota saludable en todas las personas, tiene unas características comunes, pero luego en cada persona es distinta. Entonces, Claro. en realidad hay mucha variabilidad, es difícil de analizar, bueno, tiene esa Es complejidad. que, a ver, somos únicos. Cada Sí, persona es única. sí, Entonces, esto no es decir lo que a mí volvemos a lo que hablamos muchas veces en el tema de la epilepsia y los medicamentos. Es que somos únicos y lo que es un traje a la medida y lo que a uno le sirve, a otro no le sirve tanto. Entonces, es exacto. estudiar, bueno, las características personales de cada uno de nosotros, ¿no? Como seres Sí, únicos. sí, Entonces, es sí. verdad que hay una generalidad, de cierta manera, que es lo que tú dices, la microbiota, pero luego tenemos las particularidades cada uno como individuo a nivel personal.
Claro, Yo decía, claro, yo decía totalmente. al inicio de la introducción que se dice aquí en España muy habitualmente que la salud entra por la boca, y es que es verdad. O sea, la salud entra por la boca, y es que es así. Muchas cosas que van asociadas a posteriores enfermedades van asociadas también a una mala salud alimenticia. Entonces, Sí. y no le damos importancia, ¿no? No, exacto, no le damos la importancia que realmente tiene, porque el impacto es inmenso, porque al final, como dices, la salud depende de muchas cosas, pero depende mucho de la alimentación, porque es algo que hacemos cada día, varias veces al día, desde que, obviamente desde que nacemos, porque necesitamos comer, ¿no? Y claro, cambia mucho el hacerlo bien del hacerlo mal Claro, y el resultado, ¿no? Y a veces el impacto como es a largo plazo porque, bueno, no nos damos tanta cuenta, pero cuando uno evalúa muchas veces casos de adultos, pues te das cuenta de que, caramba, si esa persona hubiera hecho las cosas distintas desde la infancia, pues hay patologías que no tendría, ¿no? Y claro. problemas que no estarían ahí. Y la verdad es que sí que deberíamos prestarle más atención. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos cambiando un poquito, ¿no? Y cada vez hay más interés y, bueno, y realmente hay buena información, aunque hay mucha información y muy dispersa, Claro, pero lo que bueno, pasa es que, a ver, es cierto que en el tema de alimentario, a ver, la dieta mediterránea debería de ser un referente a nivel mundial. O sea, debería de ser, vamos, tendría que ser un icono, ¿no? Pero es verdad que sí que nos dejamos un poco influenciar por esos hábitos exteriores que lo que hacen es perjudicar esa dieta mediterránea tan saludable, ¿no? Porque sí, es que al final se ha demostrado que la dieta mediterránea es muy saludable a todos los niveles, pero exacto. no, Sí, sí, nos dejamos llevar por comida basura, vamos a lo rápido también, no tenemos tiempo, entonces sí que es verdad que actualmente sí que tenemos a lo mejor en cierta manera más interés, pero al mismo tiempo sí que vamos con tantas prisas que vamos a la comida rápida y eso es perjudicial y lo que tú dices no va a ser inmediato, pero a largo plazo sí te genera pues una serie claro, de problemas que dices, claro, bueno, ¿y sí, esto de qué, no? Y entonces, pues claro. sí, totalmente. Sí, sí, la verdad es que somos unos afortunados porque la dieta mediterránea es reconocida internacionalmente como uno de los patrones dietéticos más saludables y más preventivos a nivel de salud, ¿no? Sin embargo, nosotros que la tenemos tan a mano, lo tenemos tan fácil, no lo acabamos de hacer bien No, en general, ¿no? no, Porque, bueno, pues por eso, porque nos distraen otras, sí, otras cosas. vamos a lo rápido, Sí, vamos sí. Pero bueno, al final es aprender un poco que opciones saludables de dieta mediterránea también pueden ser rápidas, ¿no? Es un poco ir cambiando el chip de qué es una opción rápida y organizarnos, ¿no? Bueno, ahí también es un tema de que puede ser para otro directo, ¿no? Pero Es crear es crear unas rutinas, exacto, que igual que te levantas y después de desayunar te cepillas los dientes y tal y cual y tienes unas rutinas, pues hacer una rutina a nivel de la comida, ¿no? Y claro, bueno, y organizarte y ya está, o sea, que bueno, y no, hay veces que no es tan complicado, ¿no? Que preparar un buen plato saludable tampoco te lleva tanto tiempo, ¿no? Y al final va a claro, ser en beneficio tuyo. Pero bueno, vamos a ir exacto. viendo, vamos a ir viendo. ¿Y cómo se cuida la microbiota? Hay unas directrices especiales? ¿Tenemos que hacer algo especial? ¿Las personas de andar por casa de a pie o no? ¿O es más Sí, sí, sí. sencillo de lo que pensamos? Bueno, pues ya hay cosas, ¿no? Que nutricionalmente sabemos que cuidan a la microbiota. Entonces, eso nos viene muy bien saberlo y aplicarlo, porque realmente es una garantía de salud. Lo más importante para cuidar la microbiota es qué es lo que tenemos que aportar como alimento para esas bacterias y otros microorganismos beneficiosos que viven con nosotros, ¿no?
Y realmente esos microorganismos lo que básicamente comen, ¿no? Su comida, es algo que nosotros no podemos digerir. Y eso es muy interesante, ¿no? Y al final el sustrato principal para esos microorganismos es la fibra vegetal. La fibra vegetal, nosotros, bueno, pues ya sabemos hace mucho tiempo que es buena, ¿no? Es buena para el intestino, de forma general esto ya lo tenemos interiorizado. Pero la fibra, no todos los tipos de fibra, hay sobre todo dos tipos de fibra, fibra soluble, fibra insoluble. Es muy fácil de entender, por ejemplo, en una legumbre o en un cereal o en un fruto seco, la fibra que está fuera, que está en la cáscara, que forma parte de la piel, ¿no? De ese grano, eso es fibra insoluble, es una fibra que no que simplemente, pues sí, se hará pequeños trocitos, pero bueno, pasará por el intestino tal y como la hemos tomado y saldrá igual, ¿no? Esa no la aprovecha la microbiota, pero la fibra que tiene dentro, todo el grano, ¿no? Todo el fruto seco o la legumbre, o bueno, las frutas, las verduras, una fibra es más interna, que es soluble en agua, ese tipo de fibra sí que la aprovecha la microbiota y ese es el alimento que le tenemos que dar porque, bueno, pues con esa fibra que nosotros no digerimos, cuando esa fibra llega al intestino grueso sobre todo, pues ahí es cuando las bacterias lo toman como alimento, lo fermentan, lo transforman y generan sustancias que resulta que nos vienen muy bien a nosotros, ¿no? Para nuestra salud. Entonces, bueno, para cuidar la microbiota, lo primero eso, tenemos que tomar una alimentación rica en fibra y para tomar una alimentación rica en fibra tenemos que tener una alimentación rica en alimentos vegetales porque la fibra solo está en alimentos vegetales. Así que esa es la primera premisa. Después se ha visto también, por ejemplo, que algunas sustancias antioxidantes, como por ejemplo los polifenoles, que están también en alimentos vegetales, sobre todo en frutas y en verduras, por ejemplo, en frutas como los arándanos, las fresas, las uvas, pues esos polifenoles que son antioxidantes resulta que también son buenos para la microbiota. Así que bueno, pues no solo la fibra, sino esos antioxidantes, pero que también están en los vegetales. O sea que de momento los vegetales son la clave para alimentar bien a la microbiota. Y luego se ha visto también otras relaciones. Por ejemplo, se ha visto que el hecho de tomar omega 3 también es importante para mantener una buena microbiota intestinal. Y bueno, el omega 3 lo vamos a encontrar en algunos alimentos vegetales como las nueces o como algunas semillas como la chía o el lino, pero también lo encontramos sobre todo en el pescado azul. Ahí, pues bueno, tenemos una fuente de omega 3 importante que no deja de ser un nutriente que para el sistema nervioso también es clave, ¿no? Así que, bueno, pues tomar esas nueces, esas semillas, ¿no? Frutos secos que también tienen un poquito y algo de pescado azul. Eso sería lo principal, lo bueno, lo que protege y alimenta bien a la microbiota. Luego hay que tener en cuenta también la otra parte, ¿no? Factores que la estropean, que es un poco, pues, la otra cara de la moneda. Al final, cuidarla es pues, tomando una alimentación rica en vegetales, comiendo de todo. También, por ejemplo, el yogur es un buen alimento porque son bacterias vivas que podemos tomar y el kéfir también. Y que eso nos va a ayudar a que esas bacterias, esos fermentos del yogur y del kéfir también se queden en nuestro intestino formando parte de nuestra microbiota. Una Pero bueno, luego pregunta, tenemos que... una Dime, pregunta, dime. Laura. A ver, de unos años a esta parte se ha demonizado un poco el consumo de las legumbres y de los frutos secos, porque, bueno, se han demonizado porque dicen que engordan, bueno, el tema de luego el procesamiento de lentitud de, de la digestión y demás, ¿no? Entonces, como que hemos dejado un poco de lado el consumo principalmente de las legumbres, ¿no? Entonces, yo creo que España es un país muy de cuchara, muy de legumbre y habría que volver bueno, pues no sé cuál sería la ingesta en una semana para un niño, para un adulto, porque yo me imagino también que eso a lo mejor también en la franja de edad también es un factor importante, las personas de cierta edad, los ancianos. Sí. Entonces,
pero sí que es verdad que de unos años a esta parte como que se ha demonizado un poco el consumo de la legumbre, de los garbanzos, las lentejas, las judías en todas sus variedades y pienso que sí que se debería de retomar. Y los frutos secos, por supuesto, o sea, es que se han demonizado igual, o sea, que es algo que engorda, igual que la moda que se puso del consumo de pan, que no se podía comer pan, o sea, son una serie de cuestiones que al final han ido calando poco a poco y que pienso Ujú. que está siendo perjudicial a la hora de una buena salud digestiva y a nivel de salud en general. Desde luego, sí, porque en el caso de las legumbres, por ejemplo, pues, bueno, es verdad que son alimentos que de por sí son flatulentos o que en general nos van a producir un poquito de gases porque tienen mucha fibra soluble. ¿Y eso qué pasa? Pues que como es ese alimento tan maravilloso para los microorganismos de la microbiota, cuando llega al intestino se fermenta. Bueno, ellos utilizan esa fibra que tienen las legumbres y se generan gases. Pero ahí tenemos que empezar a diferenciar cosas, ¿no? Esos gases en un nivel que no hay una molestia y que pues, es normal. Y no es un problema, sobre todo si tenemos una vida activa. Muchas veces el problema es que tenemos vidas muy sedentarias y claro, el habernos comido un platazo de legumbre y luego sentarnos en la silla 8 horas, pues, El o cocido las que y sea, luego te vas al sofá y te no, duermes la siesta de 3 horas, pues claro. claro, no, no, eso no. Pero bueno, entonces ahí tenemos que llegar, hay que adaptar, ¿no? Porque claro, yo siempre pienso, bueno, mis abuelos, mis abuelos eran de Segovia, ¿no? Y allí se comían mucha Uf, legumbre. madre Y mía. entonces, claro, eso era básico, pero ellos tenían una vida muy activa, porque obviamente, pues nada, descansaban un poquito, pero luego se iban al Claro. campo con los animales arriba y abajo. Es verdad que ahora tenemos que adaptar un poquito eso y quizá no tanto comer una ración de plato de legumbre, que sí que lo podemos comer de vez en cuando si nos apetece, lógico, pero una ración más moderada, ¿no? Raciones más pequeñitas, pero un par o tres de veces por a la semana, ¿no? Por ejemplo, un día, pues un platito de lentejas, una ración moderada, eso está bien, con verduritas, perfecto. Luego otro día, pues con una verdura que pueden ser unas espinacas o con unas acelgas o con unas judías verdes, pues pongo 4 garbancitos o con un O caldo incluso pongo 4 garbanzos en por ahí, ensalada también, que ahora en llega el buen ensalada, tiempo y se pueden hacer esa, ensaladas de con legumbre, o sea, exacto, y le echas eso es. verdura y demás, y son muy, que parece que tenemos como a la legumbre asociada al invierno, a la cuchara, pero no, 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 ahora no, llega el claro, verano, igual que comes una ensalada de pasta, puedes hacer una sí, ensalada de legumbre y está claro, tan rica, pero claro. bueno, sí que es cierto Y que fíjate, comerlo a lo mejor en sí, pequeñas cantidades. claro. Exacto, en pequeña cantidad. Y fíjate la diferencia, por ejemplo, que habría entre comer una ensalada de pasta y comer una ensalada que tenga legumbre, que incluso podemos mezclar, pues en vez de poner tanta pasta, pues ponemos menos pasta y ponemos algo de Claro. legumbre, ¿no? Al final, la legumbre tiene mucha fibra y también tiene hidratos de carbono, también tiene proteínas, también tiene un poquito de grasa saludable y también tiene muchísimos micronutrientes, minerales, vitaminas. Entonces, lo que sucede es que como tiene tanta fibra, ese hidrato de carbono que tiene se absorbe muy lento. Es muy bueno porque no nos provoca subidas de glucosa en la sangre altas, rápidas, sino que es una absorción muy lenta de esos hidratos. Sin embargo, si estamos comiendo una pasta que no sea integral, una ensalada de pasta, pues, de una pasta normal, es ese hidrato de carbono que tiene la pasta como ya no es cereal integral, no tiene fibra, ese hidrato se va a absorber muy rápido, nos va a subir la glucosa en la sangre muy rápido y eso es malo para nuestro Claro, organismo, ¿no? claro. Entonces, la legumbre es muy recomendable en cantidades quizá más pequeñas, más frecuente, como decías ahora en ensaladas. El hummus también es una buena opción, comer un poquito de hummus algún día, pues con palitos de zanahoria, en fin, un poco incorporarlas de esta manera. Quien quiera que las digestiones sean incluso un poquito mejor, se puede hacer esto de, bueno, de prepararlas un día, sobre todo cuando es en caliente, prepararlas, ¿no? Y luego pues guardarlas en la nevera y comerlas al día siguiente. Eso se sabe que cambia un poquito el almidón y que se digiere un poco mejor y que es mejor para el intestino. Ujú. Pero en principio, en general, no deberíamos olvidarlas. Y los frutos Claro. secos igual.
Sí, los frutos secos son un regalo para el cuerpo porque Qué rico, tienen tanto contenido de qué nutrientes ricos. que, que, y yo es que pienso, bueno, pues sí que son calorías, sí, son calorías, pero son calorías que están llenísimas de nutrientes. A mí, 200 kilocalorías en frutos secos, bueno, a mí no, a todos, nos regalan pues magnesio, Sí, potasio, un montón de muchas cosas. minerales, de vitaminas, de omegas. Sin embargo, hombre, pues 200 kilocalorías de una bollería no Está nos claro. aporta nada bueno, Pero ¿no? eso no lo miramos, eso no lo miramos. No, Nos no, vamos a una pastelería, nos comemos un montón de bollos o de pasteles, pero eso no lo miramos. Pero sí que es cierto que luego a no, la no, hora de no. la comida que es beneficiosa, pues sí que sí ponemos más pegas. Y en lo que te comentaba antes de la franja de edad, Sí, ¿no hay un límite o tú crees que puede ser más beneficioso en los niños, en los ancianos, o hay que andar más moderadamente en ciertas edades? lo necesitamos siempre, desde que somos niños hasta que somos ancianos. La única cosa es que obviamente la ración de fibra que necesita un adulto, que está entre 25 o 30 gramos al día, pues en un niño es un poco más pequeña, pero porque las raciones que necesitará un niño va a ser más pequeño de todo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, porque seamos niños, que muchas veces, y esto pues un poco también es por los productos que al final encontramos en el mercado, ¿no? Pues productos para niños, pues normalmente no son integrales, son refinados y además si pueden tener azúcares, pues mejor, ¿no? Mejor entre comillas, o sea, no es mejor, pero que en realidad los niños también deberían pues tomar sus porciones de legumbres, su pan integral, si toman algo de alguna galletita, pues que sea integral, con lo menos de azúcares añadidos posible. O sea que toda ese concepto de fibra, de alimentos con fibra que es importante para la edad adulta, es que lo es desde que somos niños y Sí, luego en los ancianos también, porque al final es que además, si cuando llegamos a cierta edad, cuando ya pues somos más mayores, que ya la microbiota pues se va debilitando, si no le damos ese sustrato saludable, pues aún se debilita más, ¿no? Así que importante en todas las franjas de edades, siempre adaptando la ración, dependiendo un poquito pues de la edad, del peso del niño y luego de cada persona cuando somos ancianos, ¿no? ¿y qué factores la estropean y que a lo mejor, no, bueno, no sé si cuesta mucho trabajo recuperarla o es algo que se regenera fácilmente, o sea, durante a lo mejor pues poco tiempo automáticamente son unos organismos que se recuperan y se regeneran o tarda un tiempo? Pues mira, en general, la microbiota cambia, cuando cambiamos la alimentación, la microbiota tiene capacidad, cambia rápido, ¿no? Modificamos la dieta y esto todos lo habremos experimentado seguro, porque cuando nos vamos de viaje, vamos a un sitio distinto, comemos distinto, notamos nuestro intestino distinto, ¿no? Total. Entonces, bueno, cambia rápido, pero sí que es verdad que cuando la microbiota está desequilibrada y hay un problema, y hay una disbiosis y hay una alteración, recuperarla muchas veces cuesta mucho. Es decir, que más vale no estropearla porque luego puede ser un problema que cueste de redirigir. No se consigue, pero no es tan fácil como nos gustaría. Hay personas que llegan a un punto en el que la microbiota está totalmente desequilibrada, ha perdido diversidad y obviamente pues a eso genera mucha sintomatología y recuperarla pues requiere un poquito de paciencia. Así que tener en cuenta lo que la estropea es muy importante, que es principalmente pues la estropea el hecho de no incluir lo que hemos dicho que era bueno para la microbiota, ¿no? Y la estropea, por ejemplo, el consumo de azúcares. El consumo de azúcares añadidos, ¿no? Los azúcares que tiene la fruta no es ningún problema, por supuesto, pero cuando empezamos ya con azúcares añadidos, los que ponemos en un café, en una leche, en el yogur, que si comemos dulces, que si Y las los galletas, que si los refinados, serían cereales, los refinados, exacto. azúcares refinados, claro. Exacto. Ahí ya realmente sí que estamos perjudicando a la microbiota porque estamos favoreciendo que crezcan
unas bacterias y unas levaduras, como por ejemplo la cándida, que esa nos suena más o menos a todos, ¿no? Sí, Pero estamos favoreciendo que prosperen unos microorganismos que no son los que nos van a generar esos beneficios. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado porque realmente, y esto ya desde niños, porque seamos niños o porque sean, ¿no? Cuando vemos a los niños, nos parece que, bueno, que como son niños pueden comer de todo y da igual porque el cuerpo lo aguanta, pero el cuerpo se resiente igual, ¿no? Entonces hay que procurar ese nivel de azúcares lo menos posible, porque eso realmente perjudica mucho a la microbiota con las consecuencias que tiene. Y luego afectaría entonces, afectaría al sistema inmunitario, al sistema sí, inmunológico, bajas sí, las defensas, claro, porque la cándida sí, es una característica de una bajada de defensas del cuerpo, exacto, pues en exacto. Sí, sí, serio. sí, claro. Claro, eso afecta al sistema inmunitario porque de repente esas bacterias que están ayudando a nuestro sistema inmunitario a estar fuerte empiezan a descender porque están aumentando otras que se alimentan de los azúcares y están cogiendo terreno y estas no facilitan que el sistema inmunitario esté fuerte, con lo cual empieza a fallar el sistema inmunitario y es un círculo vicioso porque entonces pues la cándida y otros microorganismos se pueden reproducir aún más porque como los otros están debilitados y el sistema inmunitario está debilitado, pues O y sea que, realmente, eh, a ver, o sea que básicamente serían los azúcares. sobre todo O, los por ejemplo, azúcares, a lo mejor luego, alimentos es que no me sale ahora la palabra, alimentos se vuelven también, se convierten en, que no me salía la palabra, que se convierten en azúcares, con lo cual, sí, o sea, no el eso, azúcar en sí misma, que también, sino alimentos que una vez procesados el cuerpo los convierte en azúcar, en claro, azúcares. claro, por ejemplo, pero sobre todo los alimentos con lo que se llama alto índice glucémico, que es pues todas por ejemplo, las harinas refinadas, ¿no? Todos los cereales refinados, harinas refinadas, cuando a un cereal que tiene tanto almidón, y el almidón son hidratos de carbono que se van a transformar en azúcar en el cuerpo, ¿no? Cuando a ese cereal le quitamos la fibra, lo que estamos haciendo es que cuando ese alimento sea pan refinado, pan blanco, pasta no integral, galletas, cereales, lo que sea que no sea integral, claro, ese hidrato de carbono no es azúcar directamente, pero en cuanto llega a nuestro sistema digestivo, se convierte en azúcar y eso llega a la sangre en unos niveles muy altos y muy rápido. Y entonces, y eso genera también un problema a nivel intestinal, de desequilibrio de la microbiota. O sea que diríamos que lo estropea los azúcares, los hidratos de carbono refinados, ¿no? Las harinas refinadas, alimentos muy procesados, claro, al final, si la alimentación de una persona se basa sobre todo en alimentos procesados y no hay pues fruta, verdura, alimentos frescos, no hay Legumbre, frutos secos, pescado. legumbre, claro, pues al final, obviamente los alimentos procesados no ayudan a la microbiota, la estropean más bien. Entonces, bueno, pues sobre todo esto, ¿no? Luego también las proteínas animales en exceso, ¿no? La persona que come mucha carne, mucha carne, mucha carne, eso también estropea la microbiota, la altera y genera pues problemas a nivel de salud. Así que bueno, Yo no ahí está. sabía que el coste era tan alto, o sea que, que mantener durante un tiempo una mala alimentación lleva un coste para la salud de la microbiota y luego lo que repercute a nivel general del organismo. Eh, o sea que es algo, estamos hablando de algo bastante Sí, importante y que hay que tener en cuenta. Por eso volvemos a lo del inicio, que, que la dieta mediterránea tendría que ser un referente, o sea, que estamos claro, importando comida bueno, que es comida que no, bueno, lo puedes hacer a lo mejor un día, ¿vale? Que un día, bueno, pues ya está, sí, ¿vale? claro, Pero no por norma, luego vuelves a tu rutina, ¿no? Igual que tienes una rutina del sueño, de horarios o demás, pues esa rutina claro.
de comer, pues en la medida de lo posible, lo mejor que se pueda. Sí que es verdad que también puede influir el que la mayoría de nosotros trabajamos fuera y el estar trabajando fuera de casa, eso también implica, pues, antes, antiguamente, como tú decías, tus padres, tus abuelos, la mujer estaba en casa, cocinaba y se comía pues muchísimo mejor. Ahora es verdad que claro. trabajamos fuera de casa, llevamos una vida trepidante y todo se complica un poco más, pero bueno, a lo mejor sí que es verdad que había que hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Y decir, bueno, pues Sí, vamos a ver, primero la salud, ¿no? Porque es lo claro. primero, es lo que tenemos, ¿no? Claro, claro, eso es lo principal. Yo creo que ahí solo hay que intentar ver en cada contexto, porque cada persona, pues tenemos nuestra vida, nuestro trabajo fuera de casa o nuestras ocupaciones, pero yo creo que en algún momento del día nos vamos o yo creo que deberíamos sacar media hora, que con media hora ya es suficiente para hacernos una cena saludable y además, si hace falta, pues en ese ratito aprovechar para hacernos un tupper saludable Claro. o dejar algo hecho para el día siguiente. Es cuestión de lo que tú dices, ¿no? De priorizar un poco, de decir, bueno, esto es importante y le voy a dedicar cuánto, pues media hora al día. Yo siempre digo que con media hora al día realmente y claro, comprando saludable, teniendo en la nevera opciones saludables, pues con media hora al día es suficiente para comer bien, ¿no? Y bueno, y tenerlo presente, al final no perder Es, de vista. es mejor invertir en salud que no en botica, ¿no? Es Sí, mejor porque sí, 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 al final es lo que tenemos, ¿no? O sea, estás invirtiendo claro, en algo saludable que luego no te lo vas a gastar en ir a la farmacia porque tienes claro, una sí, serie de problemas generados, exacto. bueno, pues porque es más sencillo ir perder un rato en ir a comprar al mercado y comprar, bueno, pues unas pocas de fruta, de verdura y lo que tú dices, pues algo de pescado, carne, ir alternando un poco Eso es. y bueno, las legumbres y demás, ¿no? Ir metiendo e incorporando esa alternativa y esa dieta mediterránea. ¿Y Claro, eso es. a ver, relación microbiota, epilepsia? Que nos Pues fíjate, has hecho antes un ahí apunte, que has estado y demás, que hay algunas cosas. Cuéntanos un poco, sí, sí, qué es lo que se está viendo? pues qué es lo que se está viendo, ¿no? Y qué es lo que se investigará. Ahora se está viendo que realmente en pacientes con epilepsia hay un perfil de microbiota distinto. Hay como si podríamos decir una alteración de la microbiota, que incluso se está hablando de que a lo mejor investigando más en detalle cómo es esa alteración, pues se podría ver de forma un poco predictiva pues cuando esa alteración de la microbiota está ahí, pues decir, bueno, pues cuidado porque puede haber riesgo de pues un debut de epilepsia o incluso pues se hablan los estudios de poder clasificar a pacientes con epilepsia, pues que dependiendo del perfil de la microbiota, pues van a poder tener un perfil u otro a nivel de la manifestación de la epilepsia, ¿no? Eso todavía está un poco pues por definir, pero realmente es muy interesante que ya se esté empezando a tirar de ese hilo y se esté viendo, pues eso, ¿no? Que en pacientes con epilepsia hay un perfil de microbiota alterado, que hay menos producción de algunas sustancias beneficiosas que genera esa microbiota, pues parece que en el caso de la epilepsia, pues que esas sustancias están en niveles más bajos y que son sustancias que se comunican con el sistema nervioso. Entonces, ahí se verá un poco cuál es cuál es la causa, consecuencia, que es lo que está pasando, ¿no? Que a día de hoy todavía eso se desconoce. Pero sí que se ha visto también en algunos estudios, pues que, por ejemplo, pues el uso de probióticos o el uso de lo que se está utilizando ahora en investigación, y esto todavía es algo que queda muy en el ámbito de la investigación, pero que como a veces el trasplante de microbiota fecal, es decir, de pasar microbiota saludable a un individuo o a un animal, porque esto se está haciendo mucho en estudios en animales, pues que tienen un problema relacionado con la epilepsia, en este caso, pues que puede mejorar
ya no solo la microbiota, sino la actividad convulsiva a nivel de epilepsia. Entonces, claro, todo esto da como datos con mucho potencial a nivel de posibles tratamientos, ¿no? De hecho, a día de hoy un poco, digamos que las últimas revisiones, que son de este año y del año pasado, pues dicen que, bueno, pues que hacen falta más estudios, pero que ya hay datos que nos están hablando de que esta diversidad de la microbiota es importante en la epilepsia, que está relacionada de alguna manera con la enfermedad y que podríamos mejorar la epilepsia a través de esa mejora de la microbiota. Entonces, bueno, pues creo que O sea, que ahí se está abriendo un campo interesante. A ver, a lo mejor no para todos los tipos de epilepsia o no para todas las personas, porque esto es un mundo también y volvemos a lo de antes, que somos únicos, pero a lo mejor sí sería una solución para determinadas personas o determinados tipos de epilepsia, que ya sería un avance claro, lo que es en el campo de la epilepsia, de la investigación, o sea que, bueno, pues exacto. sería una esperanza, bueno, pues para algunas personas, o sea que, bueno, Sí, es un paso sí, más, sí, no sí, es la sí, solución, pero para todos, o sea, esto no es como la diabetes, por ejemplo, pues que es diabetes y es diabetes. Aquí no, o sea, esto es un espectro muy amplio, sí, pero bueno, si una parte de un tipo de epilepsia o de epilepsias o de personas se podrían beneficiar de este estudio y esta motivación a la microbiota y mejorar sus crisis, pues la verdad es que estaríamos hablando de un avance muy importante y muy interesante para muchas personas. O sea, se sí, les abriría una exacto. puerta bastante grande. Claro, claro, exacto. Ahí es un poco, sí, tal cual, ¿no? Ese, esa, ese abanico tan grande de, bueno, la epilepsia es una palabra, pero en realidad Sí, hay muchas realidades diferentes. También pasa con la microbiota, ¿no? Es algo muy complejo, pero que realmente se esté viendo ahí una relación, pues tiene ese potencial de que probablemente en unos años haya tratamientos a través de la microbiota, a través de probióticos, que ayuden a pacientes con epilepsia, ¿no? Por lo menos a algunos grupos o ujú, tipos. Y yo creo que de momento toda esta información ya nos está dando una pista de la que ya deberíamos aprender, ¿no? Y un poco yo reflexionando sobre todo lo que he leído, bueno, pues en realidad es que al final cuidar la microbiota, pues igual que es bueno para la salud en general, para la salud cardiovascular, para nuestra salud a nivel psicológico, psiquiátrico y de otras muchas, bueno, de otras muchas patologías como pueden ser las relacionadas con la inflamación o con el sistema nervioso, pues ya nos está dando una pista, ¿no? Vamos a cuidarnos por ahí porque eso tiene que ver y no sabemos en qué nivel nos va a ayudar, pero pero hay nos va a ayudar seguro. algo, sí, ya lo que tú dices, ya simplemente a nivel general, bueno, pues de cuidarnos más, ¿no? Y bueno, pues evitar muchísimas cosas a través de la buena alimentación, ¿no? De una Exacto, alimentación ordenada y moderada que tampoco nos cuesta tanto, o sea, que no es decir, es que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿no? O sea, simplemente crearte unos hábitos igual que lo que hablábamos antes, igual que te lavas los dientes o te duchas, claro, ¿sabes? O sea, simplemente, bueno, pues unos hábitos saludables, simplemente incorporarlos a tu vida diaria, a tu vida diaria. exacto, exacto, Entonces, simplemente es exacto. querer poner un poquito, bueno, pues decir, bueno, pues mira, me lo voy a plantear y me lo voy a tomar me lo voy a tomar en serio. Pues es interesante esto que dices de la epilepsia y de verdad que ojalá se abriera una vía por ahí importante y que bueno, pues que solucionara la vida de muchos de nosotros, ¿no? La verdad es que Claro, sería muy interesante que esa investigación se pusiera, se invirtiera más en I más D ojalá. más I, Sí, que es lo que hay que sí, sí, hacer, sí. y bueno, pues abriera ese campo tan apasionante, ¿no? De una relación intestino-cerebro y bueno, y todas esas posibilidades
para mejorar la calidad de vida de muchos de nosotros, ¿no? Porque a lo Claro. mejor incluso, bueno, se podrían prevenir o incluso amortiguar un poco e incluso descender la ingesta de medicamentos, ¿no? Se podría incluso, Claro, que claro. esas investigaciones si fueran en esa línea, y dices, bueno, potencio la microbiota y, bueno, a lo mejor estoy consiguiendo reducir esa ingesta de medicación De para, medicación, sí. claro. Sí, sí, sí. De hecho, un poco lo que se está viendo ahora es el potencial que puede tener la microbiota intestinal en regular, pues bueno, esa hiperexcitabilidad neuronal y la aparición de convulsiones, de manera que, bueno, pues que un poco pueda ayudar a reducir medicación, bueno, que forme parte, ¿no?, de ese tratamiento y que incluso en algunos casos se está hablando de que, bueno, de que ver ese papel de la microbiota en el debut de la patología, ¿no?, en que aparezca. Uh-huh. Bueno, pues ahí estamos Bueno, pues ante ahí está un... y es importante, es Sí, interesante, es interesante. La sí, sí, verdad es sí. Creo que que sí, que es muy importante. estás abriendo una esperanza, nos estás abriendo una esperanza. ¿Ves? Esta ventana es lo que tiene, estas conversaciones es lo que tienen, que bueno, es abrir una esperanza, bueno, pues Claro, para muchas personas. claro. Y bueno, como no nos queda mucho tiempo, consejos finales, viniendo de ti, que eres la experta, la especialista, y vamos a intentar llevarlos a pie juntillas. Bueno, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, como os decía un poquito, creo que los consejos imprescindibles a día de hoy con lo que sabemos es que tenemos que aprovechar ese potencial de la alimentación para cuidar la microbiota, que sería pues a través de una alimentación que sea muy variada, muy rica en alimentos vegetales, ¿no? Que comamos de todo lo más variado posible dentro del grupo de las frutas, dentro del grupo de las verduras, dentro de todos los grupos de vegetales, ¿no? Y que, aunque, por ejemplo, cuando estamos hablando en el contexto de los niños, a lo mejor nos cuesta un poco más esa variabilidad o esa variedad porque todavía pues cuesta introducir ciertos alimentos, pero que no perdamos de vista que cuanto más variado comemos a nivel de alimentos vegetales, más estamos enriqueciendo esa alimentación propia y de la microbiota, y esa variedad de la microbiota también es clave. Entonces, bueno, pues que cada día comamos fruta, que cada día comamos verdura, que tomemos un poquito de frutos secos, que ese poquito de frutos secos, ese puñadito, es un regalo nutricional, que incorporemos 2, 3 veces a la semana una ración pequeñita de legumbre, que tomemos cereales, podemos tomar cereales, pero que si los tomamos que sean integrales, pan integral, cereales integrales, ¿no? Siempre mucho mejor. Que, bueno, procuremos incorporar el yogur y el kéfir como alimentos fermentados que ya tienen bacterias que son buenas y que, por lo tanto, bueno, pues esas bacterias que estamos tomando con el yogur o el kéfir, pues ya se van a quedar algunas de ellas en nuestra microbiota, ¿no? Y van a ayudar, van a contribuir. Que procuremos, bueno, pues también obviamente hay que comer de todos los alimentos que aportan proteínas, pues como la carne, sobre todo la carne blanca, pollo, pavo, conejo, el pescado, lógicamente, el pescado azul para tomar esos omega 3 que el sistema nervioso necesita tanto, tanto, y que ahora parece que también la microbiota resulta que también los necesita o le vienen muy bien. Así que, bueno, un poco que intentemos incorporar todo eso y evitar, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Evitar esos azúcares añadidos, alimentos con azúcares, dulces, alimentos procesados. No quiere decir que puntualmente, que tú lo has Claro. dicho en un momento y eso es importante, que un consumo puntual no pasa absolutamente nada. Lógicamente, si es un día especial y nos comemos unas Claro. torrijas como nos podemos haber comido, pues no Es pasa que nada. luego aquí en España es que buscamos Claro, cualquier fiesta para hacer un dulce. Es que para, somos el país de los dulces. Cualquier fiesta ya nos sí, inventamos un dulce para esta fiesta. claro, Entonces, exacto. siempre, siempre encontramos un momento para festejar. Y bueno, hablamos Sí, de dulce como quien habla sí, y bueno, de de otras unas cosas. naciones y demás. Entonces, Sí, siempre sí, tenemos sí, una excusa para festejar. sí. Entonces, pero bueno, Pero que bueno, no quita. pero esos son
momentos O sea, todo. puntuales y eso no pasa nada, eso no tiene impacto. El impacto es en el día a día Claro. cuando, bueno, pues cada día como galletas, cada día me como un dulce y además eso le está quitando el sitio a otros alimentos que son más saludables. Entonces, vayamos cambiando un poco el chip, ¿no? Y bueno, intentar comer alimentos frescos de temporada, cuanto menos procesados mejor. Todo esto seguro que nos ayuda a estar mejor en general y, bueno, y repercutirá positivamente en la microbiota y en lo que parece que la microbiota pues esté relacionada también con la epilepsia. Así que, Además, es que aquí tenemos de todo. Si es que a nivel de verduras y hortalizas somos la huerta claro, de Europa. O sea que tenemos de todo. Tenemos, ahora que llega el buen tiempo, tenemos una variedad de frutas infinitas para comer de todas las formas. claro, O sea que, y la verdura, bueno, y el pescado, la carne, los lácteos. O sea, si es que tenemos de todo. O sea que hay que ponerse. Nos tenemos que sí, poner sí, sí, y mirar por la salud, porque al final es lo que tenemos. Al final es claro, lo que tenemos. sin Si no tenemos eso, salud, no tenemos nada. Entonces, exactamente, hay que poner de nuestra parte y, bueno, pues con pequeño esfuerzo, que no quita que un día, bueno, pues se celebre algo y, bueno, pues te des un homenaje, ¿no? Pero, bueno, claro, llevar esa rutina y ya está. sí, Pues de sí, sí. verdad, Laura, que ha sido un placer tenerte. Igualmente, El vídeo se quedará aquí, pero luego lo subiremos también al canal de YouTube de la asociación para quien no tenga cuenta de Instagram, que lo muy pueda bien. también ver por el canal de YouTube, que ahí puede acceder cualquiera. Y la verdad es que Estupendo. nos has abierto el mundo a la microbiota, que está de Bueno, moda, todo el mundo habla de la microbiota y es como algo como dices, madre mía, pero es me alegro. importantísimo y, como Sí, decíamos antes, la salud entra por la boca y sí, es sí, que sí, es así, totalmente. es así. Pues un Bueno, placer tenerte, gracias, gracias a vosotros, de nada, verdad, que este de ratito ha verdad que sido muy ha agradable. sido un lujo conversar esta tarde contigo y que nos hablaras de algo tan interesante como este tema y, bueno, pues Bueno, la importancia que tiene el cuidar lo que comemos. Así que nada, estupendo. pues encantada. Gracias y Volveremos a hasta cuando vernos queráis. cualquier día. Sí. Un Un abrazo, abrazo grande. Laura. Adiós. Adiós, adiós.